Maravilloso, 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 como siempre un placer. Yo soy el profe Gillo y el día de hoy te voy a platicar del Japón imperial. Sí, así que si a ti te gusta el anime, quédate porque te voy a platicar todo aquello que no te dijo el de historia. ¿Te imaginas vivir en un país súper atrasado y que en menos de 40 años ya estés viviendo en un país súper tecnológico? Pues eso fue lo que le pasó a los japoneses a finales del siglo XIX. Japón era un país que había estado aislado por más de 200 años. Este tipo de sistema se le conocía como sakoku. Ningún viajero podía ir más allá del puerto de Osaka porque de lo contrario era sentenciado a muerte. A esta etapa se le conoció como periodo Edo y era gobernado por los shogunes, que eran los grandes señores feudales que tenían a su disposición a guerreros personales conocidos como samuráis. Ellos se encargaban de defender los daimos, que eran las tierras, y las defendían en contra de los enemigos. Durante este periodo, el shogunato más poderoso era el clan Tokugawa, que tenía a su disposición un montón de territorios por todo Japón. En cambio, la figura del emperador nadie la tomaba en cuenta. Todo cambiaría de manera muy drástica cuando llegaron los norteamericanos. Sí, los gringos forzarían para que los japoneses se tuvieran que abrir al exterior y se tuvieran que modernizar. Aunque no lo creas, México, de una manera más o menos indirecta, tuvo que ver con la apertura de Japón. En 1847, como tú sabrás, México perdió la mitad de su territorio. Por tal motivo, los norteamericanos tuvieron un paso directo hacia el Océano Pacífico y ellos empezaron a poner su atención en Corea, Japón y China. Fue así como el comodoro Matthew C. Perry, que como dato curioso fue el mismo que a nosotros nos invadió por el puerto de Veracruz, llegó a Japón y comenzó a bombardear el puerto de Osaka sin ningún motivo. Perry le advirtió al clan Tokugawa que los japoneses se debían de abrir al comercio exterior, dándole preferencia a los norteamericanos. Fue así que 6 meses después, Perry regresó con buques de guerra que expedían un humo negro, y por esa razón los japoneses denominaron como los barcos negros a esa flota. Mediante el Tratado de Kanagawa, firmado el 31 de marzo de 1854, el shogun aceptó tratar con respeto a los marineros norteamericanos, y aparte, ¿qué creen? También los barcos podían abastecerse de víveres y de carbón en los puertos de Hakodate y Shimoda. Y también se permitió la instalación de una delegación norteamericana en una ciudad pequeña, lejos de la corte y de la capital política. Y no conforme a eso, en 1858 se firmaron los Tratados de Harris, nombre del cónsul norteamericano que obligó a que se abrieran más puertos al exterior, el establecimiento de una nueva representación diplomática en el estado de Yedo, y que los norteamericanos tuvieran libertad de viaje y extraterritorialidad por todo el territorio. Esta serie de tratados provocaron un enorme descontento en la población, que veía a los norteamericanos como bárbaros, y los shogunes se sometieron cada vez más a los norteamericanos y también después a los británicos. Todo esto se derivó del terrible bombardeo que sufrió el puerto de Kagoshima a manos de buques de guerra ingleses, a consecuencia de la muerte de un inglés a manos de un samurái. Aparte de los ingleses, también se quisieron apoderar de Japón holandeses, franceses y hasta rusos, pero obviamente los japoneses no se dejaron. El 3 de febrero de 1867 subió al poder el emperador Mutsuhito, lo cual provocó el levantamiento del clan Shimazu, quienes querían que el emperador volviera a gobernar en Japón. Tres de las figuras más importantes de este periodo fueron Okubo Toshimichi, Saigo Takamori y Kido Takayoshi, quienes se encargarían de arrebatarle el poder a los shogunes. De esta manera es que iniciaría la guerra Boshin, que enfrentaría a los últimos shogunes con el ejército leal al emperador. El ejército leal al emperador derrotaría al clan Tokugawa debido a la superioridad militar que habían imitado de los norteamericanos y de los europeos. Tras la victoria imperial, la capital se trasladó a Edo, que fue rebautizada como Tokio, sí, como en la actualidad ahora nosotros lo conocemos, y comenzaría lo que se conoce como la restauración Meiji, que fue cuando el emperador volvió a tener un poder absoluto. La restauración Meiji debe su nombre a que significa gobierno iluminado, porque Mei en japonés significa luz. A partir del triunfo del emperador Mitsuhito Meiji, en 1871 comenzaron una serie de viajes a Europa y Estados Unidos para conocer más sobre las costumbres, la
política, la economía y la forma de pensamiento occidental. Dos de las personas más importantes de estas giras fueron otra vez Okubo Toshimichi y Kido Takayoshi, quienes con una delegación de 50 funcionarios y 59 estudiantes aprendieron más sobre los invasores y sus costumbres que se aplicarían lentamente durante la restauración Meiji. La delegación partió del puerto de Yokohama con dirección hacia Estados Unidos, donde permanecerían 7 meses. Después permanecerían 4 en Gran Bretaña y más poco tiempo en Holanda, en Bélgica y en Francia, para terminar su viaje en Alemania en 1873. El aprendizaje de idiomas extranjeros, la contratación de asesores norteamericanos y europeos y los viajes frecuentes a Europa y Estados Unidos y ya no a China por parte de los funcionarios japoneses se convirtieron en costumbre porque pensaban que esta era la única manera en que Japón se podía modernizar y así evitar futuras invasiones. Como ven, los japoneses fueron bastante inteligentes porque aplicaron la de si no puedes con el enemigo, pues únetele a él. Con la restauración Meiji, el sistema estamental fue abolido y una nueva estructura social basada en la igualdad ante la ley apareció en Japón. Desaparecieron los privilegios personales y las restricciones para poder hacer diferentes profesiones. La occidentalización provocó cambios muy drásticos que habían permanecido durante siglos y que los japoneses se resistían a abandonar. Por ejemplo, se prohibieron el uso de baños públicos mixtos, la edición de pornografía, la creación de tatuajes, andar desnudo en público y en algunas ciudades como Tokio se prohibió incluso andar descalzo. Hubo cambio en las vestimentas con el uso de trajes europeos en eventos públicos. También se tenía que traer el cabello corto y se prohibió a los samuráis traer coletas o si no, se les encarcelaba. Uno de los cambios más curiosos fue en la alimentación. Los japoneses no podían comer carne porque el budismo se lo impedían, pero ellos lo empezaron a incluir en su dieta porque atribuían que los europeos eran más altos y más fuertes porque la consumían. Pero el cambio no solamente fue en las costumbres, sino también en la economía, pues resulta que todas las tierras que antes le habían pertenecido a los shogunes ahora pasaron a formar parte del estado. En 1871 se introdujo el ferrocarril y en 1879 el gobierno promovió un programa de inversión financiera para las empresas textiles para que pudieran comprar maquinaria en el extranjero y así fue como comenzó el boom de la industria algodonera en el país del sol naciente. Pero nada quedó sin modernizar durante la restauración Meiji. Incluso estos efectos se sintieron en la política. En 1889, Japón adoptó la primera constitución y un sistema parlamentario. Sí, imagínense, los japoneses iban a tener representantes. Fue así como se creó la primera constitución en todo Asia. Este nuevo modelo político que adoptaría Japón lo retomaría de un estado autoritario conocido como Prusia y que en la actualidad llamamos Alemania. También se creó el sistema universitario con la fundación de la Universidad de Tokio en 1877, la creación del Banco de Tokio en 1882 y la consolidación de casas comerciales con alianzas extranjeras como la Nippon Electric Company en 1899 y la Toshiba en 1900. Pero el factor más importante que aparte daría paso a la siguiente etapa del imperialismo japonés fue la aplicación de tecnología en la industria y la milicia, lo que ayudaría para que Japón se consolidara en una de las potencias militares y tecnológicas más importantes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda de darle like, suscribirte, compartir este video con tus compas, con tus primos, con tus familiares. Cada vez somos más suscriptores. También recuerda que nos puedes seguir por Instagram. Allí nos puedes hacer comentarios sobre los contenidos que a ti te gustaría ver en nuestro canal. Y para la próxima semana te voy a platicar cómo es que Japón se empezó a expandir por todo Asia de una manera muy violenta y bastante brutal. Sí, seguramente de esos chismes que no te platicó el Historia. Yo soy el Profe Gillo y nos vemos en la próxima. Wakax Media presentó.